unos cuantos años, mas lo conocí en persona exactamente 2 años antes, cuando estuvimos en Estambul con el grupo Sabor Experience, un grupo que la cantadora Sara Arawesti y chef autor Susan Barocas empezaron. La comunidad judía de Estambul organizó una cena para nuestro grupo en uno de los mejores hoteles y salón de comer, salón de catering de la ciudad, que se llama Isaka Terrace, donde Silvio fue nuestro balabay. Yo y mi mujer Susan tuvimos el honor de asentarnos, juntos con Silvio, su mujer Lika y otros de la comunidad en la misma mesa. El foto detrás de mí es de esto. Okay. Ahora os contaré algunas cosas sobre Silvio antes que comience su presentación. Es nacido en Estambul en 1955. Se fue a la escuela francesa en Benoit. Es diplomado de la Universidad Técnica de Estambul, Departamento de Ingeniería y Electrónica. Fue chef redactor del semanal Journal Judío Shalom 14 años y ahora escribe sus pensarios en ladino cada semana en la olla de judeo español en el Journal. También era la voz de la comunidad judía turca y fue su presidente de 2006 hasta 2011. En 2003 escribió un libro y redactó una exposición organizada por la Sociedad Cultural Judía de Izmir, titulado Osmanlı Yahudi Kıyafetleri, Vestimientos de los Judíos en el Imperio Romano. Hoy Silvio es el director del Museo Judío de Turquía, que es también conocido como Museo de la Fundación de 500 años. Lo invité a Silvio a estar con nosotros en el encuentro de hoy para hablar sobre el Haram Bashir, el rabinato de Turquía. Con la muerte del Haram Bashir Isaac Halevi de bendita memoria, el 14 de enero, se va a realizar selección para un nuevo Haram Bashir. Silvio va a hablar sobre el proceso de selección, el apuntamiento de Rav Hazan David Sevi y todos los aspectos del rabinato. Liliana y yo aparecimos un PowerPoint para mostraros cuando Silvio está hablando. Hoş geldin, buyurun, bienvenido, Silvio. El micrófono y el ecrán es tuyo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Os gracio de darme la palabra para explicar esto todo. En primero, quiero decir que como la comunidad judía de Turquía es dirigida, tenemos dos concilios. Tenemos el concilio laic, que es responsable de los hechos que no son religiosos y tiene un comité de ejecución que hace los hechos de cada día. ¿Cuáles son estos hechos? Es la escuela, el hospital, todo lo que es de representar la comunidad. Y tenemos el Betín, que normalmente es dirigido por el Hajam Bashi, no es seguro. Un otro rabí puede ser presidente del Betín. Y después que hemos dejado la buena vida al Hajam Bashi Isaac Haleva, el Betín está laborando y las elecciones se van a realizar en el mes de septiembre, porque deben de tomar tiempo para para hablar al público lo que van a hacer los rabinos cuando van a hacer Hajam Bashi. Y ahora, entre tiempo, cada vez hablamos con el gobernador de Estambul o el Ministerio de los Hechos Interiores
del gobierno para demandar ciertas cosas. Y para este tiempo demandamos la permisión que el Rav David Sevi sea durante 4 meses el Hahambashi no electado, ma que va a hacer su laboro como Hahambaşı kaymakamı o como dicen en francés, locum tenant. Es escrito de este modo en todos los libros, locum tenant. Después vos va a decir por ciertas personas que hizo el Hahambaşilik y que no fueron elegidos porque el gobierno no quiso que hacemos elecciones. En 1923 hasta 1952, todos los Hahambaşis no eran elegidos. Ellos fueron nomados locum tenant o Hahambaşı kaymakamı. Ahora el Rav David Sevi hace la función de Hahambaşı y tiene en el Betin los raves, Yehuda Adoni, que tiene más de 90 años, Naftali Haleva, que es el hijo del Rav del Hahambaşı Isaac Haleva, Isaac Pérez, Isaac Alalu, Albert Gershon y el Rav David Sevi. Tenemos un Rav Habat, el Rav Mendy Shitrit, ma no es miembro del Betin. Cuando queremos, si uno quiere ser elegido, ¿qué condiciones debe de tener? Primero debe de tener la nacionalidad turca. Si no es turco, no puede ser elegido. Debe de servir en los 5 años de cabo, a lo manco unos cuantos años para la comunidad judía de Turquía. Porque 2 veces antes, un Rav que vivía en Israel, que no conocíamos, que era Rav, que tenía la nacionalidad turca, ma no fue miembro de la comunidad los 20-25 años al cabo, fue candidato. No teníamos una restricción como esto para decir no puede ser candidato y él no fue elegido, tomó puede ser unas cuantas votos, ma no era justo. Ahora queremos, si él quiere ser elegido, debe de servir la comunidad judía unos cuantos años antes de esta data. Sí. Ahora, no sé si todos quieran ser elegidos. Esto se va a demandar en unos cuantos meses, si quieren ser elegidos o no. Y este modo, máximo tenemos el Rav Yehuda Adoni es muy ayudado, les dije, y el Rav Gershon es muy nuevo. Hay el Rav David Sevi, el Rav Haleva, el Rav Pérez y el Rav Alalu. Los 4 pueden ser candidatos para ser elegidos. Y ahora tienen 4 meses para hablar en las sinagogas, para hacer sedutas, y tienen el derecho de hacer todo si quieren ser elegidos. Os quiero hablar y cuáles antes no había el Hahambashi. Cuando Constantinópolis fue conquerido por el sultán Mehmet, el Hahambashi era Kapsali en el
en la época bizantina. Y él fue el primer Hahambashi del Imperio Otomano, el Rav Kapsali, Moshe Kapsali. Más después, cada cuartel, cada ciudad, cada grupo de judíos tenía su Hahambashi, hasta que el sultán dijo, ya basta, no quiero más Hahambashis en cada lugar. En 1835 les dijo a los judíos, vas a erigir solo un Hahambashi y yo quiero hablar con una persona, no con 50 personas, porque los judíos tenían todos problemas. En la más chica cosa se hacía problema y se enfaciaba a la fin el sultán. Y a la fin, en el año 30 años después, en el año 1865, escribieron un reglamento del Hajam Bashirik. Y este reglamento fue acatado por la población judía de Estambul y de Turquía. Y el sultán estaba hablando solo con una persona, con el Hajam Bashir. Y en el empecillo todos los cuarteles, los hajames de los cuarteles no achetaban lo que decía el hajam Bashir. Esto fue con tiempo cuando los laicos dieron apoyo al hajam Bashir y se hizo más fuerte y a la fin fueron obligados de achetar. Si vinimos al año después del Meshutiet, que es muy importante para las minoridades en el Imperio Otomano, donde tomaron todos los derechos y fueron ciudadanos iguales con los musulmanes. El Rav Moshe Levi dio su dimisión y es el Rav Haim Nahum, que es muy importante, que fue elegido Hahambashi del Imperio Otomano. Haim Nahum no era solo un Hahambashi, era un hombre de política, no era sionista, era un hombre de la alianza, más laboró en primero para el sultán del Imperio Otomano y después por la República Turca y por Atatürk. Él fue mismo miembro de la comisión que fue a Lausanne para discutir los derechos de la Turquía, y era miembro allá y era muy importante, sus ideas eran muy fuertes. Y el sultán y Atatürk le envió 2 veces a los Estados Unidos para defender los derechos del Imperio Otomano y de la República Turca. Hay muchos libros que fueron escritos sobre Haim Nahum. El más importante es escrito por Esther Benbassa de Francia, originaria de Turquía. Como era un hombre muy fuerte, la comunidad no aceptó su Hajam Bashirik y su presencia. Y en el año 21-22 se fue al Egipto y fue Hajam Bashir del Egipto después de este año. Y la segunda parte de su vida se pasó en Egipto. Después, en el 1920 hasta el año 1931, es Haim Moshe Bejerano, que fue el Hajam Bashir, no fue elegido. Él era lo tenant o Hajam Bashir Kaymakamı. Y después de él es el famoso Rafael David Saban, que era un hombre muy inteligente, que fue en primero Hajam Bashir Kaymakamı hasta 2 años, hasta 1952, y después del Partido Democrático, que dieron el derecho de elegir
un Jahanbashi. Él fue elegido como Jahanbashi entre 1952 y 1960. Y después de la muerte de David Saban, es el señor David Aseo que fue elegido y sirvió más de 40 años a la comunidad judía como gran rabino. En sus años de al cabo, Isaac Haleva era su ayudo y lo ayudaba mucho por su misión. Y después de su muerte, él fue elegido en 2002 hasta 2025, hasta su muerte. Okay. Y hoy tenemos David Sevi, no como Jahanbashi, como Jahanbashi kaymakamı u lokumteno. Es esto lo que puedo decir sobre los Jahanbashis de la periodo republicana de la Turquía. Aquí estamos viendo la foto del Rav Haim Bejerano, del Rav Haim Isaac Shaki, del Rav Rafael David Saban, David Aseo, el Hahambashi que hemos dejado la vida 4 meses antes, Isaac Aleva, y hoy el Rav David Sevi. Okay. Sobre los Hahambashis, es lo que debo de explicar. Jake, es que tienes cuestiones a me demandar sobre este sujeto. Si quieres hablar por el Bet-Din, si quieres hablar con la casa de los viejos. Ok. Sobre el Betín tienen muchos hechos de hacer cada día. Por ejemplo, cuando hay guetes es muy importante. Ellos son responsables de punto de vista religioso de hacer las guetes. Ellos se ocupan de la kashrut. Normalmente no somos una comunidad muy ortodoxa, los miembros no son muy ortodoxos, más la comunidad judía de Turquía es aceptada como ortodoxo. Como es ortodoxo, debe de realizar todo lo que es menester, lo más serioso. Las carnes que se cortan son kasher y tenemos los shohetes que se van cada semana a cortar vacas y corderos y todo lo que es de menester y lo que es de menester. Y después hacen el control en los lugares que se vendan. Si son realmente correctos o no. Se hacen todos estos controles. Y la comunidad tiene una compañía que la llamamos DENET. Ella es la firma que da el papel de kashrut para la exportación. Y cada año dan más de 300 papeles a las firmas que quieren exportar productos kasheres a todo el mundo. Y este papel es muy importante y es la firma que elabora, son los ribis y los rabes que se van a controlar y hacer todo esto. Esta firma hace la producción de quesos kasheres, mismo de raki kasher, vinos kasher. Todo esto se hace en la ciudad, en Estambul y en Turquía. Mismo hay más de 15 años que no producimos más matzah en Turquía, de que teníamos una producción muy antigua
y laborábamos 4 meses para realizar toda esta producción. Cuando era presidente, nos fuimos con un amigo Shabbat Aviante a Israel y le dije, toma un rendezvous, miraremos cuál lo hacen en Israel. Y nos fuimos a la más grande fábrica y le demandé, ¿en cuánto tiempo puedes fabricar 25, 30 tonos? En un día. En un día, nosotros lo estamos haciendo en 120 días. Le dije, Shabbat, no vamos más a producir masa y vamos a importar de Israel. No teníamos esta capacidad para la importación. Un año merquimos de la Inglaterra y de la Ucrania, después de Israel, hasta un año que no pudimos, porque hoy en día, después del evento del octubre, eh, hay muchas dificultades para la importación y exportación a Israel. Va a trocar esto, esto no es muy fácil. Y este año tuvimos un problema muy importante. Eh, Hicimos la importación que debemos de consumir de los Estados Unidos. Es la más grande fábrica de los Estados Unidos. Y nos dieron papeles que la matzá y la harina no tienen GMO. No fue este modo. A la aduana se fue al análisis y dijeron, no puedes importar la harina. Y se fue al shop. Se fue al shop. A estas horas no es muy fácil de topar harina o matzá. Una partida de las matzá las deshacimos y hicimos harina y después marquimos de la Francia 2 tonas, 3 tonas de matzá y como dimos explicaciones a la población, esto fue el más grande hierro. Todos empezaron a marcar 50% más de los que tienen de bienestar y de este modo tuvimos grandes problemas para la matzá. A la fin todos comieron matzá y hicieron bimuelos y todos, no fue problema. Los problemas eran importantes en el principio. ¿Quiénes son los rabinos que van a a los magazones, a las fábricas es el rabino Chitrik o otros? ¿Quiénes son estos rabinos ajames que hacen inspección? El rabino Chitrik, que es Chabad, él labora en esta compañía, eh, y, y él afirma los papeles de kashrut para los países exteriores, Yeah. con el caché del Gran Rabinato. Me di que hay otras organizaciones, como en América tenemos Orthodox Union, Sí, sí. se van allá. Todos vienen aquí, todos vienen aquí. Hay días en Izmir, cuando es el tiempo de los higos o de los üzümes, ves de vez en cuando 5 o 6 firmas diferentes que vienen a controlar para ganar paras y para dar el certificado. Mismo con esto, nosotros damos más de 300 documentos a las firmas que tienen de bienestar. ¿Cuántos restaurantes kasher hay en Estambul? Hoy malorosamente hay solo un buffet que da comidas kasheres y hay 2 lugares que sirven comidas kasheres, mas no tienen restaurantes. Antes de los evenimentos que se realizaron en Israel con Gaza, un israeliano había abrido un nuevo restaurante, mas no está más abierto. Ahora no tenemos un restaurante kasher, no, malerosamente no tenemos. Porque si es muy caro, ninguno no se van.
Si es muy barato, no tiene una buena calidad. No estamos topando el punto optimal para realizar eh, un restaurante kasher. ¿Cuál es Vamos a la topar. porción de la población que come kasher? Creo que no es más de 3 a 4% los que comen estrictamente kasher. Estrictamente kasher. No es más de 3 a 4%. Okay. Es solo esto. Antes que empezaste, hablamos entre nosotros, ¿puedes contarnos, no sé si la gente sabe, la cantadera Linet? Era, hemos explicado, su padre era musulmán, madre judío, una Ok. cosa. ¿Puedes contarnos? En primero, quiero decir que después de los evenimentos de octubre, 2 años antes, en Turquía, en cuando hablan los hombres de la política, hay mucho antisemitismo. Ma de punto de vista ataques u evenimientos semejantes, no hay nada. No hay nada. Ninguno te atacan, ma hablan por el mal de Israel. Ya sé que nosotros no somos israelianos, tenemos la simpatía para Israel, ma no somos israelianos. Ma es muy difícil que la más grande partida del pueblo hace esta diferencia. Es la misma cosa por los otros países. Somos judíos, pero no somos israelianos. No somos israelianos. Y Linet es una cantadera que canta música a la turca. Nació en Israel. Su padre es judío. Israel, que se fue de la Turquía a Israel. Y su madre es musulmana. Y canta en muchos locales. Y 2 semanas antes, 10 días antes, cuando tenía un concierto y empezaron a protestarla. Y se espantó mismo, no pudo salir al concierto y demandó al presidente que la ayude y todo. Y la misma semana, la cantadera Yasmin Levy, que es muy conocida en Turquía y la aman mucho, mucho, es más conocida en Turquía que en Israel. Cuando viene a Estambul u otras ciudades, los billetes del concierto se escapan en 2 días. Y ella tenía 2 conciertos en Ankara y en Estambul. Para que no hacen protestos, los gobernadores de estas 2 ciudades anularon los conciertos de Yasmin Levy. No fuimos muy contentos de estos evenimentos, pero esto es la realidad. Jake, Rachel quiere decir una cosa, Rachel Sí. Amado. Le vamos a dar Sí, ya le dije a Marcelo que abre su micrófono. el micrófono. Merci mucho. Gracias. Qué placer vervos a todos, especialmente a Silvio. Merci muy mucho por venir. Quería dar a entender el concepto. Tú estás mencionando mucho la comunidad judía de Turquía. Y para los que viven en los Estados Unidos, yo siempre debo de explicar qué quiso decir la comunidad, porque en Turquía la organización es tan diferente de los Estados Unidos, sobre todo la que conozco yo muy buena. The community en inglés es un concepto muy abstracto aquí. Es el que se considera parte de la comunidad. Ma en Turquía, cuando dicen la comunidad, es una organización basada en Estambul que representa a los judíos de Turquía en frente del gobierno.
¿No dices que es justo? Y por esto, Es justo y no es justo, es justo y no es justo. dime cuál o no es, porque es muy interesante para los que no conocen que no estamos hablando de un concepto de la gente, que es la comunidad, sino que ah, la organización central que tiene paras y empleados que laboran por esta comunidad, etcétera, que es lo que estabas explicando tú por el concilio laico y el concilio religioso, que es el Betín, etcétera. Todo esto es enfrente del gobierno, ¿no? Es una organización enfrente del La gobierno. En primero, empezando del 15 July 2016, cuando hubo un evento en Turquía del Fethullah Gülen, que se llamaban Cemaat. Nosotros trajimos, no estamos empleando más la comunidad judía y estamos diciendo la sociedad judía turca. La sociedad judía turca. La Türkiye misma Audi cosa. toplumu. Sí, Es la misma cosa, no empleando el verbo comunidad u cemaat. No estamos empleando. ajá, Ok. Es justo, es el órgano el más importante porque en Turquía y en Estambul las sinagogas no tienen comunidades. Es el Hammashiri que tiene todos los registros y todos son escritos solo al Hammashiri. esto es El Neve Shalom, que es la más grande sinagoga, no tiene ningunos. No tiene ningunos. Los que quieran se van allá, los que quieran se van a Ortaköy, los que quieran se van a Şişli, mas no tienen miembros, no tienen miembros. Solo es la comunidad entera que tiene miembros, y todos son miembros de esta sociedad, de sí, esta sociedad. y no importa si están en Izmir o si están en Sí, Bursa, sí, no. eso es importante. No, en İzmir son escritos en İzmir. Mas si hay una elección por el Hamanbaşı y los İzmirlis y los Estambullis están empleando sus votos para elegir el Hamanbaşı. Ok. Es justo que es una comunidad diferente de la Francia o de los Estados Unidos, porque allá son las sinagogas que son más fuertes, Sí, que eso quería decir. sí, y hay problemas allá para la representación de todo el pueblo. No ¿Seguro? saben quién representa exactamente, ni en Francia, si es el CRIF uno, si es esto uno, porque hay muchas organizaciones que pueden tomar este puesto, pero no decidan quién va a ser, quién va a representar la comunidad enteramente. Y vosotros en el Concilio Laic tenemos un presidente que es presidente de la comunidad de Turquía y con el presidente de la República u otras personas es el que habla, es el que habla. ¿Qué es Merci. Mr. Toma, Ibrahim toma Zadeh? decisiones ¿Qué es señor cómodas. Ibrahim Zadeh o el señor Cohen? Son los dos, es una excepción ahora, son dos personas, no quieren laborar mucho y laboran doppio. Y él y el otro, y Erol Cohen y Isaac Ibrahim Zadeh, los dos laboran bastante para representar la comunidad. Okay. Yo tengo ¿Ok? una demanda. Yo hice mi árboles de familia, family tree. Me fui a mis bisnonos. Si quiero topar otras familias, ¿cómo se hace en Turquía? Topar los nombres, todos. Tenemos un amigo que labora por el museo y si hay personas que son interesados, hace el laboro
y toma unas paras simbólicas, se da al museo y hace busca esto todo. Y lo hace mismo si hay una partida de la familia está en Italia o en Francia, tiene conexiones con personas que laboran en estos países y laboran en juntos para topar el resultado menesteroso. ¿Conoces Selim Castellano? Sí, es él, es él. Es él, Selim Y Castoriano. él hace este modo cosas, me Y parece. sí, él labora ahí por el museo. Oh, él labora por museo, no sabía esto, ok. Ok, ok, ok. Le demandates. Ya lo conozco, Selim Castellano, escribimos muchas Ok, veces. ok, ok. Si no, no hay ningún otro. Por ejemplo, 2 días antes, hay un señor de Francia que hace este hecho profesionalmente para las personas que son muertos y que tienen casas u otras cosas para dar a los que se debe de dar. Y vino al museo y demandó una familia y busqué en el Hahambaşilik. Había 14 personas de esta familia. De esta familia. Lo busqué 3 veces, no lo topé. Mañana lo va a buscar para darles ciertos lanzamientos. Otro demanda. Cementerios. Cada viernes tomo un boletín de Neve Shalom Vakfe. Sí. Este Vakfe, ¿cuál lo hacen por los cementerios? En Estambul tenemos en Hasköy 2, uno es de Mi los gran Karaim. papá está en Haskoy. El otro gran papá y gran mamá están en Ulus. Orar Nabutköy. En Ulus u Arnavutköy tenemos 2 cimiterios, uno sefarad, uno ashkenaz, mismo una partida de los sefarades son enterrados en la partida de los ashkenazes, porque hoy somos 15.000 personas y hay solo 500 ashkenazes. Hay tierra para enterrar bobos que Hay mueren. tierra, se topa tierra, ninguno lo quedaron. Tenemos un cementerio en Quilios, nuevo cementerio, muy grande, en Quilios. Tenemos un en Acıbadem, que es el antiguo cementerio de los Kadıköylüs. Tenemos un otro en la parte asiática y tenemos el de Kuzguncuk. Kuzguncuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o 7 cementerios tenemos para enterrar la gente y la Hebra Kadisha es solo la responsabilidad del Neve Shalom. Él ayuda a todos los que tienen de menester y de este modo organizamos los funerales. Pero quiero mostrar que el Jajabashilik tiene una página que está muy bien y muy completa. Aquí se pueden ver algunos de los cementerios eh, ande que están y también tiene explicaciones sobre otras cosas de la comunidad. Sí. Y si vemos la más grande partida, tenemos en Kuzguncuk, en Nakkaştepe, en Bağlarbaşı, no dice Bağlarbaşı, y tenemos el cementerio italiano, que es en Şişli. Los italianos son la comunidad judía franca, los francos. ¿De qué fue fundada esta comunidad? Cuando el conde Abraham de Camondo, que es muy importante para los judíos otomanos, él rehusó a abrir la primera escuela laica en Piri Pasha Hasköy. Y los rabinos no fueron contentos
no querían escuelas laicas donde se van a empezar el francés, el turco, el otomano, todo. Y en Haskell el pueblo estaba en dos partidas, los de Kamando y los de Akrish. Akrish era un rabí muy fanático y Kamando tenía una casa en el verano en Yeniköy, encima de la mar. Y tomó los hajames, tomaron una barca y se fueron por la mar a Yeniköy y entraron a la casa de Kamando y vieron en la huerta estatuas de mujeres no vestidas y empezaron con los bastones a derrocar las estatuas. Y adentro, Kamando estaba con el vizir en Seduta. Y cuando hicieron, recogieron todos los hajames y los metieron al preso. Esto es día de martes. Y y en Haskell estaba una desgracia porque los rabís todos estaban en el preso. Y día de viernes, cuando el sultán se está yendo para la oración de viernes, pasando por un capana, que es un ponte cerca de Haskell, está viendo que hay personas que están rogando el Malera Hamim, porque querían que los deja a los hajames. Y el sultán no sabe nada, le demandó a los que estaban al lado de él cuál afito y le contaron lo que hizo los hajames. Y después de la oración, dijo, déjalos los rabis. Y los dejaron. Esto fue más mal para la comunidad porque los rabis fueron más fuertes y no quisieron las escuelas laicas. Kamando rehusó esto. Y antes de las escuelas de la alianza, abrió una escuela que sirvió realmente muy mucho para la comunidad judía. Ya podemos ver que en 10 años tuvimos a lo manco 150, 200 personas que laboraban por el gobierno en todos los puestos, porque conocían lenguas, habían estudiado. Las escuelas son muy importantes. Hay ciertas personas que escribieron, como Edmondo de Amicis, antes de estas escuelas, en Balat y en Haskell, el pueblo era muy pobre. No tenían hechos, no tenían nada de comer. Eran en muy negra situación. Después de las escuelas, todo trocó en el Imperio Otomano y en Estambul. Otra demanda. ¿Cuál es la relación de Jajam Bashelik Sefaradí con el comunidad ashkenazí, el Jajam Chitri que es Chabad? ¿Cómo se pasa? El Haham Shitrit es muy razonable. Y en Turquía no es muy común que un rabbi troca los usos de los sefardíes. No son muy, no dan mucho para ser de para hacer esto todo para la religión. Y es muy difícil por el Rav Shitrik de topar personas que van a comportarse como él. Y labora para la comunidad Ashkenaz, labora por la Kashrut. Más día de Shabbat viene a la sinagoga Sefarad, porque hay 3 o 4 personas que se van a la sinagoga Ashkenaz y todos vienen a Shishli o a Ortaköy día de Shabbat. Y él caminando se viene de Nishantash a Shishli
y él viene allá. Tiene 6, 7 hijos. Uno es Hahambashi de Abu Dhabi. Abu Dhabi. El otro estaba en el Brasil. Todos son rabáes y laboran en diferentes ciudades. No Tenía, tenemos, tuvimos ciertos tiempos problemas, pero no tenemos problemas, porque los ashkenazes para los funerales y todo tienen de bienestar de nuestros hajames y de nuestros todo lo que hacemos. tenía Si un, el tenía un Facebook page muy activo. ¿Lo está haciendo Dainda? can, Chitrik. creo Tenía que está, Facebook creo que está haciendo, creo que está haciendo. ¿cómo se dice? Social media. Ok, ahí Estaba muy social. activo en social media. Lavora mucho, lavora mucho, lavora mucho y hace lo que puede. Me Liliana, habías demandado otra cosa por la Maseke Torah. oh, sí, me olvidé, sí. La Maseke Torah es muy importante por la comunidad judía de Turquía porque los masevos y se empiezan la oración y las cosas judías en la Maseke Torah o en el club de Bar Mitzvah o en el club de Bar Mitzvah. Hoy, por ejemplo, en el Neve Shalom hay las Bat Mitzvah de 40 hijas que cumplieron los 12 años y 40 personas y 6 hijas en Izmir. 6 hijas en Izmir. Y cada año, estas todas hijas que tienen 12 años, en un día, hacen las Bat Mitzvahs en juntos. Las bar mitzvahs son diferentes, cada uno debe de hacer en el día menesteroso, pero todos lo hacen el tefilín cuando es la data. La Masechet Torah es muy importante. Un cierto tiempo, en los años 60, 70, era el señor Nissim Behar, que era y profesor en la escuela y presidente de la Masechet Torah. Era muy muy autoritario, y algunos se hicieron muy buenos judíos y los otros una vez no se fueron más al cal después de él. Hubo de las dos partes, mismo hoy en día los hazanes, los rabis son elevos de Nissim Behar. Sirvió mucho a la comunidad para que tenemos personas que hacen las oraciones y todos. Mismo en Izmir tenemos un Hazan de Estambul que es ingeniero de chemistry, que laboramos mucho tiempo. Ahora está en Izmir y está sirviendo a los izmirles por las bat mitzvahs, por las bar mitzvahs y todo, está haciendo. Es Nissim Beruhiel. Nissim Beruhiel. Silvio, ¿cuál es el club de Bar Mitzvah? ¿Como el Talmud Torah? Hay un club de bar mitzvah que es 2 años y para hacer la bar mitzvah debes de cada semana, cada alhad, hay 3 horas, debes de irte y seguir los cursos que están dando para hacer la bar mitzvah. Sí, nosotros llamamos Talmud Torah a esto. Y aquí no quisieron mucho la base, que Torah una Talmud Torah, hicieron el club de bar mitzvah. Un poco más Neivo, un poco más liviano. Más antes Sí. te había No, escrito no es que, básica. más antes te había escrito que el sobrino de Nissim Behar, Yudah Sagiv Saigobilen, es mi primo, Yes. Sí, que hicieron allá en los 70s. sí. La hermana de Nissim Behar
era casado con el primo hermano de mi padre. Ok, ok, ok. Yo quiero bien. demandar una cosa que está entre las demandas del chat, que me vino también muy interesante. Si el laboro del Jajam Bashi es un puesto voluntario o si el Jajam Bashi cobra por este laboro. ¿Es Lo un toma buenas empleado paras, o es toma buenas paras, toma buenas paras. toma buenas Y, pagas? y- sí, y tiene una casa en el mejor lugar que es Mm. marcada por el Hajam Bashidik y mora allá en esta casa. Tiene Quiere una decir que arada, tiene todo. si troca el Jajam Bashi, también va a morar en esta casa. ¿Es una casa para el posto o Sí, 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 es una casa para el posto? para el posto, Mira, para el mira, posto. como el presidente que tiene su casa Sí, sí, sí. de Ser fiesta. Hajam Bashidik es como ser presidente. Sí, bueno, es interesante. Y no sé si sabes, Ama, también me viene muy interesante esta demanda de Miguel que dice, ¿cuál es el laboro de Jajam Bashi? ¿Tú sabes cuál es el laboro? Tiene de meter su cara cuando hay de responder al gobierno. Ama, ¿qué otros compromisos tiene con la comunidad? Dar respuesta al gobierno no es muy importante para el Hajam Bashi, No. porque es el concilio laico, habla con el concilio laico si debe de responder uno o cómo debe de responder. Ma, Mm. hay muchos hechos de hacer. Eh, primero, debe de enviar hazanes a todas las sinagogas. Cada Ah. día de Shabbat hay 17 sinagogas que son abiertas solo en Estambul. No tienen jajam fixo las sinagogas, debe de No, mandar. tienen hazanes. Más Sí. si el hazán tiene abashada y si no se va, quiere topar a otra persona. Ah, No claro. es muy fácil. 17 Bueno. sinagogas. Cuando estuve Tiene- yo allá en Neve Shalom era Nathan Silky, Tan siliki, sí, sí. lo Es conocí el allá en hazán. Neve Shalom. Y el Rav Asher Levi es el hajam allá. Sí. Asher Levi, hay el Rav Asher Levi, que no es muy mancebo, que labora. Hay años y años que labora para esto. Ah, una otra cosa ¿Queréis decir que quiero alguna decir. otra cosa? Perdón, os quiero decir que cuando empezamos a aparellar para ese encuentro, estuvimos correspondiendo con WhatsApp. Había unos cuantos días que Silvio no me respondió. Me han pedido después que estaba viajando afuera del país y se robaron el teléfono móvil. ¿Puedes Es Oh, verdad justo. sobre este incidente en la edición de 10 de abril en el Olla de Judeo Español en Shalom? Si os interesa. Era muy difícil cuando perdí el teléfono en París. Y porque en las bancas tengo el número y cuando trocas la Sí. carta del teléfono, ninguna banca no te da respuesta. Debes de trocar todo en las bancas. Es muy difícil. Ok. mm. Merci mucho. Yo no tengo más nada. Liliana, es tuyo. Sí, yo quiero mostrar un poquitico que esta página que vos estaba hablando, ya metí el adreso, es una página que está muy bien. Cualquiera que quiere saber alguna cosa sobre la comunidad y lo que nos contó también En está turco, aquí. en turco y en inglés. Está muy interesante. Aquí mismo que está en turco, podéis hacer como hago yo, que hago así, traducir al español. Se puede a cualquier lengua que queráis, que podéis escoger. Y aquí lo tengo en castellano, si quieres mirar. Conta un poco lo que tú dijiste sobre el reglamento. También habla de Abraham Camondo y cuando se escogió tener un único Jajambashi. Está muy corto, ama muy interesante. Aquí topas las fotografías de los jajames que nosotros mostramos en la presentación.
Y también tiene la posibilidad, espera que voy a quitar el español de aquí, tener sobre cementerios que yo me metí antes, sobre sinagogas para visitar, sobre música, sobre holocausto. Hay muchas cosas interesantes Hay en otro un sitio, página. sevivon.com, que tiene ¿Cuál? sevivon.com. Sevivom.com es otro sitio para sevivon.com. los mancebos en primero Ah, para los mancebos. Ok. y para Bueno, los yo grandes. Ya puedes topar la respuesta de cada cosa. Bueno, está muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más para decir o ya nos vamos a partir de todos? ¿Cuál lo quieres decir? ¿Un saludico o alguna cosa? Yo me Saludos a todos. merci mucho. Sí. Yo vos agradezco por esta presentación y por Sí, es un vuestra sujeto ayuda. muy interesante, no teníamos sentido aquí sobre esto, así que nos dio mucha pena que el Jajam Bashi y Sakale vamos dejó la buena vida y estábamos muy acostumbrados a sus mensajes y su cara buena, más seguro que ahora va a venir algún otro también a continuar su labor. Merci mucho, Jake. Merci mucho, Silvio. Tenemos algunos Gracias. chicos saludicos, a Adrián y a Miriam y a Roger. Le mandamos saludicos que nos están escribiendo a todos. Y para escapar, como siempre, vamos a anunciar lo que vamos a tener al Hadel Vinien. Vamos a continuar nuestro viaje, Marcelo y yo, así que Jake tomará nuestro lugar otra vez y le agradecemos de corazón que nos hace esto, de que cuando estamos en viaje no está colay encontrar donde transmitir el programa. Así que Jake, de corazón, eres nuestro compañero fiel. Para la semana en venir, vos llamamos a venir a conocer sobre la Biblioteca Rabínica de Izmir, Haberes del proyecto. Esto es por la parte de Ladino Comunidad, con nuestra querida Balabaya Rachel Amado Bornik y su musafira Dina Eliezer, que está laborando en este proyecto de la biblioteca. Como siempre, vos encorajamos a mirar nuestro canal de youtube.com/Sefarad, que tenemos muchos programas muy interesantes. Si nos querés dar un ayudo y debo de regraciar aquí a cada uno de vosotros que nos da su colaboración cada semana. Esto nos ayuda muy mucho con los costes de los encuentros de Al-Had. Podés entrar en sefarad.com para encontrar si toparéis la manera de hacernos llegar vuestra colaboración. También nos da mucho ayuda si vos entras en el canal de youtube.com/sefarad y me place, haces comentarios, partajas los filmicos y vos enregistras en el canal. Esto nos da mucho ayuda con la difusión de nuestra querida cultura sefaradí. Y como cada semana, vos vamos a saludar semana buena que tengáis a todos, salud y alegría, paz para todo el mundo y para Israel en particular. Nos partimos fin el próximo Al-Had y vos regraciamos que estuviste aquí con nosotros este día. Silvio y Jake, besicos, merci mucho por estar aquí. Al vernos. Muy hermoso encuentro. Gracias, gracias. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, Muchas gracias. Buenas tardes. y por ti yo viviré. De manada buena a todos. Muchas gracias.
ensamblecimos mucho en este día de Al-Hajj. Shalom y al vernos.